Estás viendo la reunión de 3 días de avivamiento. Alabado sea el Señor. Estamos aquí otra vez. Estamos aquí otra vez. Señor, estamos aquí otra vez. Espíritu Santo, ven y toma el control. Amén. Estamos aquí otra vez. Señor, estamos aquí otra vez. Espíritu Santo, ven y toma el control. Estoy aquí por ti. Estamos aquí por ti. Señor, estoy aquí por ti. Espíritu Santo, ven y toma el control. Estamos aquí otra vez. Señor, estoy aquí otra vez. Espíritu Santo, ven y toma el control. Recibe la gloria, Padre. Recibe la gloria, Hijo. Recibe la gloria, Espíritu Santo, ahora y para siempre. Ahora y para siempre. Padre, recibe la gloria, Hijo. Espíritu Santo, ahora y para siempre. Nos reunimos ante ti. Nos reunimos ante ti. Nos reunimos ante ti. Ante el Señor, nos reunimos ante ti. Nos reunimos ante ti, mi Dios. Nos reunimos ante ti, ante mi Dios. Nos reunimos ante ti, ante mi Dios. Nos reunimos ante ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Padre, Señor, bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias en esta hora una vez más. Hemos venido a tu presencia. Hemos venido a darte gracias. Hemos venido a darte alabanza. Venimos a honrarte, porque solo tú eres digno de ello. Solo tú eres digno de nuestras alabanzas. Solo tú eres digno de nuestra adoración. De adoración. Padre, Señor, te pedimos que hables fortaleza en nosotros en el nombre de Jesús. Padre, habla fortaleza a nosotros en el nombre de Jesús. Capacítanos para hacer las cosas como tú las harías en el nombre de Jesucristo. Todopoderoso Dios, abre nuestros ojos de entendimiento. Nuestros ojos de entendimiento para conocerte más, para amarte más, para caminar más contigo, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Por favor, toma asiento. Feliz Viernes Santo.
el día en que el Salvador fue allí arriba para cargar tu pecado, para hacerte libre, para darte esperanza. Alabanzas sean al Señor. Hoy es el segundo día de este avivamiento. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Somos privilegiados de mirar a la vida de un hombre de Dios, un siervo de Dios, un hijo de Dios, un profeta de Dios, Elías. Mirar su vida. ¿En el libro de qué? Primera de Reyes, capítulo 17. Desde el comienzo, como personas de la sinagoga, lo que hacemos en esta asamblea, leemos la Biblia juntos, hacemos preguntas juntos, las respondemos juntos. Eso fue lo que ocurrió ayer. Todos leímos juntos, mirando la vida de un hombre, Elías. La Biblia no es un libro de historias. Nos fue dado a ti y a mí para mostrarnos el camino de la salvación y cómo vivir nuestra vida para Dios. Así que leemos la Biblia para aprender. Leemos la Biblia como hijos de Dios para crecer en el Espíritu, para ser fortalecidos. Queremos tener un tiempo de reflexión de lo que escuchamos ayer, la lección que aprendimos ayer. Ayer leímos la Biblia en el libro de Efesios 5, versículos 19 y 20, y hablamos de la ministración. Se nos pide que nos animemos a ministrarnos los unos a los otros con salmos, himnos y en salmos desde nuestro corazón, desde nuestro espíritu, dando gracias a Dios Todopoderoso por todo lo que Él ha hecho en el nombre de Jesús. Entonces, llamamos a nuestros coristas para que nos ministren antes de continuar. Así que sé bendecido.
Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Sobre la lección de ayer, así es como se ha hecho aquí, especialmente en esta reunión. Aprendemos juntos, porque nadie ha nacido o nace con gran conocimiento. Como hijos de Dios, estamos aquí para aprender. Así que ¿puede alguien decirnos, en resumen, sobre ese capítulo, el primer libro de Reyes, capítulo 17? Hablamos de ello ayer. Lo discutimos desde el primer versículo hasta el final. ¿De qué se trata? Sobre Elías y la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta. La lección que aprendí de ello es que nuestros ayudantes de destino de seguro vendrán a nosotros. Nuestros ayudantes de destino nos localizarán. Muy bien. ¿Qué más? Se trata sobre cómo Dios puede prepararnos para un milagro. Él preparó a Elías poniendo a la viuda de Sarepta para ayudarlo a Elías, incluso aunque la viuda ya había renunciado a su propia vida. ¿Fue preparado? La preparación a la que me refiero fue especialmente para la mujer, la viuda de Sarepta, porque su hijo murió mientras ayudaba al hombre de Dios. Ella no podía entender. Te ayudé. Ahora mi hijo está muerto. Así que tuvo que ir al hombre de Dios y decirle, ¿sabes qué? No sé por qué viniste aquí. ¿Vienes a recordarme todas mis iniquidades para poner mi vida en peligro? Ya perdí a mi esposo, ahora perdí a mi hijo. Sin saber que era una preparación a mi propio entendimiento, que la mujer que a la viuda de Sarepta fue preparada por Dios para que ella conociera la calidad de Dios a la que Elías servía. La calidad de Dios. Gracias, mi hermana. Muchas gracias. Pero no creo que solo fue la viuda de Sarepta la que aparece en ese capítulo. Muchas cosas sucedieron allí. Muchas cosas. Así que un hermano está levantando su mano aquí. Habla. Este es nuestro salón de clase. Este es nuestro desierto. Emmanuel, Dios nos bendice. para mí el mensaje de ayer fue muy personal y lo tomé como mío. Hay tantas cosas que aprendí. Hay tres cosas que solo quiero mencionar. Número uno, lo primero que aprendí fue que Israel entró en una situación de hambre por causa del pecado. Aprendí que las relaciones que tenemos debemos revisarlas y asegurarnos de que estamos en una buena relación con personas que temen a Dios, porque la oscuridad y la luz no pueden unirse. Entonces, cuando tenemos relaciones equivocadas, podemos enfrentar desafíos. Y número dos, debemos estar cerca de Dios todo el tiempo para que podamos escuchar lo que Él quiere que hagamos y dirigirnos al siguiente paso. Por ejemplo, la primera vez que él estaba en el arroyo, estaba siendo alimentado por los pájaros. Los cuervos vinieron a alimentarlo. Entonces, cuando el arroyo se secó, él necesitaba escuchar de Dios. ¿Cuál era el siguiente paso que iba a sostenerlo? Así que como hijos de Dios tenemos que aprender cada vez y asegurarnos de estar cerca de Dios para que no hagamos las cosas según nuestro propio entendimiento, sino que hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios, Dios dirigiéndonos. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra persona? Primera de Reyes, capítulo 17. Cuando veamos un gran movimiento de problemas o de maldad en nuestra vida, entonces no tengamos temor. Estén atentos, estén alerta, porque Dios tiene su propia manera de obrar. Como Dios ha obrado con el profeta Elías,
Así Dios tiene sus propias formas de obrar. Del mismo arroyo, Dios lo envió a beber agua, pero ese arroyo se secó. Pero Dios tiene su propia manera de obrar para su gloria. Pero no fue por causa de pecado, ni por ninguna transgresión, ni por ningún tipo de iniquidad, sino que solamente fue para que la gloria de Dios se manifestara. Esa fue la gloriosa obra de Dios. Gracias. Muchas gracias. Escuchemos a 2 personas más. Emanuel, hijos de la gracia, Dios nos bendiga a todos. Desde lo que he observado y he entendido desde la perspectiva del profeta Elías, veo humildad, veo a Dios obrando a través de las circunstancias para traer gloria a su nombre. Por ejemplo, cuando Elías se fue él quien declaró la sequía a causa de la injusticia del pueblo. Ellos se negaron a someterse a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Elías vio que la injusticia y la infidelidad eran demasiadas en la tierra. Él declaró esto, para que hubiera sequía en la tierra. Cuando Elías se fue, él fue al desierto como nosotros lo estamos hoy. Como dijo mamá Evelyn Joshua, que este es nuestro desierto, y declaro que este es verdaderamente nuestro desierto, que cuando las cosas van mal, corremos a nuestro Padre. Elías estaba en el desierto, él comenzó a conseguir comida e incluso había agua a su lado. Estaba bebiendo y en un momento todo se secó. Dios tiene el poder, la capacidad y en ese mismo momento de llamar al agua para que esté en ese pozo. Pero él no hizo eso. Él quería ver la humildad, él quería ver la honestidad, la humildad de Elías. Entonces decide enviarlo a la ciudad, a esa viuda, no a un restaurante, ni a un restaurante de 5 estrellas. Él dijo, ve a esa viuda y ella cuidará de ti. Veo a Dios obrando en nuestras circunstancias adversas para traer la gloria a su nombre. Sea el nombre del Señor alabado. Gracias, mamá. Aleluya. Aleluya. Gracias, hermana. Muchas gracias. Elías no solo caminaba simplemente porque quería caminar. Él estaba en una misión de Dios. Instrucción. Dios le había hablado a él, le dijo, ve. Y él solo tenía que responder. Para mí, creo que todo este capítulo se trata de la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, su misericordia, su provisión, de sus llaves para nosotros como sus hijos. Desde el principio hasta el final, Él se preocupa por ti. Él cuida de ti. Él toma nota de pequeñas cosas, como el llanto, tu llanto. Hablamos de eso ayer, porque allí nos dicen que Elías lloró en un momento dado. Él lloró. Esta vez no estaba orando, él estaba llorando. Así que Dios toma nota de todo en nuestra vida. Algo tan pequeño como tu llanto, porque viene del corazón. Y Él es el Señor quien ve el corazón, ve más allá de la apariencia. Así que se trata de la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, su amor, su cuidado hacia nosotros como sus hijos. Nunca debemos, en ningún punto en la vida, dudar de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Elías, la viuda de Sarepta, fueron probados. Fueron probados como cada uno de nosotros hoy. Pero al final del día, sostuvieron el nombre del Señor como el Señor. Todavía hay muchas cosas que aprender de ese capítulo. Por eso quiero que hagan preguntas. Debemos esperar que Dios responda nuestras oraciones antes de saber que la mujer de Dios o la vasija que Dios está usando es verdad y nos está hablando la verdad. Sabes la respuesta, no tenemos que esperar. Y me acordé que ayer dije, si no puedes controlar tus circunstancias, controla tu actitud.
Ella había visto la bondad de Dios y eso fue solo una prueba. ¿Debemos esperar? No tenemos que esperar. Ella sabía que Elías era un hombre de Dios. Ella había visto la bondad de Dios en su vida. Eso fue solo una tentación. ¿Qué dijo ella en particular? Quiero que leas el versículo 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. ¿Y el 18? Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Así que yo creo que la pregunta debería ser, ¿por qué seguimos hablando de nuestro pecado? La mujer sabía que el pecado trae aflicción. Y ahora pregunta, ¿es por mi pecado? Ella reconoce que es una pecadora o lo era. Entonces, ¿por qué ella sigue hablando del pecado? Esa debería ser la pregunta. Si eres un creyente, reconoces que eres pecador, confiesas tu pecado, pides perdón y crees que lo has recibido, ¿por qué sigues hablando de ese pecado? ¿Eso nos convierte en creyentes? Cuando sigues viviendo en tu pasado, ella aún seguía viviendo en su pasado. Es por eso que ella incluso puede pensar que esto sucede como resultado de mi pecado. No tenemos que vivir en nuestro pasado. Todos somos pecadores. La Biblia lo dejó bien en claro, que nadie es justo. Pero dice que cuando confiesas tu pecado, pides perdón, lo recibes por fe, no vuelves a ello de nuevo. Pero fue porque esa mujer pensaba que su pecado todavía la perseguía y por eso cree que el hijo murió de eso. Ella todavía seguía viviendo en su pasado. No tenemos que vivir en nuestro pasado. Esa debería ser la pregunta. No, ahora creo que eres un hombre de Dios. Ella sabía que Elías es un hombre de Dios, pero debido a su situación, sus circunstancias, todavía vivía en su pasado. Como hijos de Dios no tienen que vivir en su pasado. Cuando Dios dice se acabó, se acabó. No vuelvas a la misma vida otra vez. Dijimos que la conversión es ¿qué? Una vez en la vida. Pero la semejanza a Cristo es para siempre. No vuelvas a eso. Pero porque ella todavía vivía en su pasado, ¿es por eso que cuando las pruebas y las tribulaciones vinieron, dijo, ¿es por esto? ¿Eso responde a tu pregunta? Responde a tu pregunta. Dios te bendiga. Bien, el caso de la viuda de Sarepta y Elías, sí, me inspiró. Cuando tratamos con hombres espirituales, hombres o mujeres de Dios, debemos saber que ellos obran bajo la dirección del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos obedecer las instrucciones que nos dan. Cuando miramos al relato, Elías indicó a la mujer que cocinara para él primero, antes que ella y el niño, lo que es contrario a la mente del hombre, ya que la mujer no tenía suficiente. Así que la mujer pudo haber pensado, déjame ahorrar mi dinero. La mujer no lo hizo. Fue ahí donde empezó a quejarse. Señor, no hay comida en esta casa. Elías le dijo, ve y tráeme agua primero.
Y mientras ella iba a buscar el agua, Elías le dijo, por favor, tráeme comida. Y ella respondió, Señor, no hay comida en esta casa. Todos tenían hambre en la tierra. Pero ella obedeció y ejercitó su fe. Mi conclusión final es que en lugar de someternos a nuestra voluntad personal, que no traerá ningún resultado, debemos someternos a la voluntad de Dios a través del hombre o la mujer de Dios. Gracias, Jesús. Que Dios abra nuestro entendimiento para saber cómo caminar con Él, para saber cómo movernos con Él, para escucharle cuando Él habla. Esa es la única manera en que puedes obedecer. Si caminas en ignorancia, nunca entenderás el camino de Dios. Así que no se trata de que debamos o lo hagamos, sino que pidamos ayuda a Dios. Cuando veas la verdad, reconócela. Si ves la mentira, reconócela. Pero como dije, todo se trata de la bondad de Dios. No necesitamos retroceder. Antes de que Dios le mostrara a esa mujer, a Elías, Dios también preparó el corazón de la mujer para obedecer. Él siempre va un paso delante nuestro. Así que no sucedió así como así. Él preparó su camino y como Él quería que sea. Y por eso dijimos ayer, no se preocupen, no se preocupen cuando vean un gran movimiento de maldad. Están triunfando en su maldad contra Dios y la humanidad. Pero Dios tiene una manera de hacer ¿qué? Él tiene su manera de destruir, de trastornar la estabilidad de la maldad. Así que Dios está obrando en el corazón de esa mujer, en su vida. Y Él le envió su ayudante de destino. Ambos se ministraron unos a otros. Hubo una gran lección entre ellos y glorificaron a Dios al final de ello. Quiero hacer una pregunta. Pregunta número 1. ¿Cómo cambió la percepción de la viuda de Sarepta sobre Elías a lo largo del capítulo? Alabado sea el Señor. Aleluya. Su percepción cambió porque experimentó el poder de Dios, que resucitó a este niño que estaba muerto. Y ella se quejó y dijo, ahora sé que la palabra de Dios es verdadera en tu boca. Así que necesita la intervención de Dios, el milagro puro de Dios, para que los hombres crean que Dios es Dios. Tal como nuestro Padre en el Señor, T.B. Joshua, todo lo que él hacía era una prueba práctica de que Dios está obrando. Por eso Dios nos dio al Espíritu Santo. Nunca podrás hacer la obra de Dios sin el respaldo del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, esperen en Jerusalén hasta que recibas poder de lo alto al Espíritu Santo. Se trata del poder manifestado. Alabado sea el Señor. Muchas gracias. Gracias. Sencillo. Cuando el niño resucitó, su percepción cambió. Este es un hombre de Dios. La palabra que sale de su boca es verdad. Simple. ¿Quieres hacer una pregunta? Bien. Esa hermana de ahí quiere hacer una pregunta. Emmanuel, mamá, mi pregunta sigue relacionada con tu pregunta. Y la respuesta de él dijo que la viuda de Sarepta creyó, porque vio primero un milagro, cuando el profeta resucitó a su hijo. Pero todos sabemos por el capítulo anterior que el profeta
hizo un gran milagro para proveer para ellos cuando había necesidad, lo cual ya era suficiente para que ella creyera que él era un profeta de Dios y que podía hacer milagros. ¿Por qué ella necesitaba ver un segundo milagro para creer que él era de Dios? Hubo un punto de oración ayer en el que enfatizamos, decía, no seas tentado más allá de lo que puedas soportar. Como hijo de Dios, que no seas tentado más allá de lo que puedas soportar. Y dijimos, si no puedes controlar tu situación, controla tu actitud. Ella creía, pero debido a las pruebas que tuvo que afrontar, eso fue. Entonces, ¿qué aprendiste de eso? Entonces, lo que he aprendido ahora es que incluso cuando Dios ha hecho algo por ti, las pruebas y las tentaciones seguirán viniendo, pero debes nutrir tu fe con lo que Dios ha hecho en el pasado, como lo hacía nuestro Padre. Cuando piensas en las cosas que Dios ha hecho en el pasado y le das gracias por lo que estás atravesando ahora, Él lo volverá a hacer. Gracias. Esa es la lección. Eso es lo que quieres aprender. Es para eso que la Biblia está para nosotros, para mostrarnos el camino de la salvación y cómo vivir para Dios. Aprendes. Haces correcciones con Dios en tu vida, en tu camino. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Así que hoy veremos el capítulo 18. ¿Lo has leído? El capítulo 18. Aquí Elías no necesita una presentación formal para nosotros. Él era un hombre poderoso, un siervo fiel, un siervo leal a Dios Todopoderoso. Él es un hombre poderoso, un siervo fiel de Dios. Él se presentó solo ante su pueblo para hablarles la palabra de Dios a ellos, del juicio que les aguardaba, sin apoyo de nadie. Él estaba solo allí. Esto es lo que el Señor ha dicho. Estoy aquí para decirte qué es. No diríamos que no le escucharon o que no le creyeron, sino que porque vivían en fructificación, había gozo en la tierra, así que pensaban que no necesitaban preocuparse mucho, incluso aunque todos vivían en pecado. No necesitaban estar preocupados hasta que llegara el tiempo. Porque el tiempo no te da cosas con consuelo. Mientras vivían en fructificación, olvidaron su fuente, Dios, su verdadera paz. Pero nuestro fiel Dios, nuestro santo Dios, el justo Dios, nuestro Dios celoso. ¿Sabes que tu Dios es un Dios muy celoso? Dios es muy, muy celoso. No tolerará el mal. Dios no permitirá que su nombre sea atado a un Dios pequeño. No, Él no lo hará. Dios no hará ¿qué? No tolerará el mal. Permitir que su nombre sea atado a un Dios pequeño. No. Así que Elías oraba constantemente por su pueblo. Oraba por ellos. Oraba por ellos porque era cercano a ellos, los amaba. Y nada te hace amar a una persona sino orar por ella. Si digo que te amo, debo hacer tiempo para orar por ti. Te amo. No es solo una palabra de la boca. En la práctica. Lo mejor que podemos hacer por las personas que amamos es orar por ellos. Y Dios Todopoderoso se deleita en la oración de sus hijos justos. Así que Elías estaba constantemente en oración por su pueblo. Él los ama. Él es cercano a ellos.
Pero él sufrió mucho también. Elías sufrió mucho porque él era cercano a ellos y también a Dios, que tuvo que llevarles ese duro mensaje de juicio. El Señor dice que debo decirles que no habrá lluvia en esta tierra. Cambien sus caminos. El Señor ha hablado. Escúchenlo. Entonces Elías era ¿quién? Un sacerdote, un predicador, un intercesor, todo para Dios. Un sacerdote para Dios, un predicador, un intercesor, un guerrero de oración. Desde el verso 1, puedes ver que Dios era paciente, lento para la ira. Quería que la gente cambiara. Dios era muy, muy lento para la ira. Era lo suficientemente paciente. Él quería que cambiaran de rumbo. Pero la Biblia dice algo de un hombre allí, Acab. Por favor, ¿puede alguien leer el capítulo 16? Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 33. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Alabado sea el Señor. ¿Escucharon eso? La Biblia dice que él estaba constantemente provocando a Dios, más que los reyes que lo precedieron. Este rey, llamado Acab, ¿a quién constantemente provocaba? A Dios. Que tú no provoques a Dios a ira en el nombre de Jesucristo. Que tu generación no provoque a Dios a ira en el nombre de Jesús. Que tu generación no provoque a Dios a ira en el nombre de Jesús. Y a los ojos de Dios, los gobernantes y sus seguidores son lo mismo. Tu gobernante y ustedes, sus seguidores, son lo mismo. Cuando vendes tu libertad, pierdes tu voz. Así que a los ojos de Dios, tanto el gobernante como sus seguidores son iguales. Te sometes a ti mismo. Estás atado a la inmundicia, a la injusticia, desagradas a Dios. Si no puedes levantarte por Jesucristo, ciertamente no podrás estar en pie ante Satanás. Así que a los ojos de Dios, los gobernantes y sus seguidores son iguales. Así que en el juicio, no solo los gobernantes, sino también los seguidores serán castigados. En el juicio de Dios. Elías declaró, esto es lo que va a suceder. Dios se aseguró de que todos sean afectados. Todos deben cambiar, deben arrepentirse. El mensaje les ha sido transmitido. Dios había estado esperando por mucho tiempo para que ellos empezaran de nuevo, cambiaran. Ahora mismo, todos serán castigados. No llovió. No llovió por 3 años y medio. No llovió en la tierra. Pero un evento está a punto de ocurrir en Israel que probará que Dios es Dios, tal como está a punto de ocurrir en tu vida, en esta reunión, en este avivamiento, que probará que Dios es el Dios de tu vida. Un evento está a punto de suceder en Israel que probaría que Dios Todopoderoso es Dios sobre la tierra, sobre todo. Cuando Dios Todopoderoso te llama para una asignación, Él te hace apto para ella. Te llama para una asignación, Él te hará apto para ella. Así que Elías era el hombre ideal para el trabajo. Era el hombre ideal para la tarea que tenía por delante, porque él era un hombre fiel, es un hombre bueno, un hombre poderoso ante Dios, siervo de Dios. Era apto para el trabajo. La Biblia dice
que tiene una naturaleza como la nuestra, así que es un hombre. Naturaleza como la tuya. Elías era un hombre. Luego oró, y no llovió durante 3 años y medio. También oró, y la lluvia volvió. Oración. Oración. La oración no es decir palabras, sino orar, oración. No es decir palabras, sino orar una oración. Él oró. Expresión de su creencia. Todo depende de Dios. La oración que rompe el yugo. Cuando Elías habló, Dios lo confirmó con un milagro. Cuando él habló, Dios Todopoderoso lo confirmó con un milagro. Y la Biblia muestra que Dios habla en un lenguaje que el hombre entiende. Él creó todo hermoso y el hombre se regocijaba. Cuando miras todo lo que Él ha creado es hermoso, Dios se regocijaba, entonces dijo, déjame crearlos a estos. Y después de crearlos dijo, veo cómo se comportan. ¿Y quién es este? Espero no haberme equivocado. Pero Dios habla de una manera que el hombre entiende, en un lenguaje que entendemos. Cuando Él habla, los sabios escuchan. Cada palabra que se hablará en tu vida desde esta reunión será confirmada con un milagro en el nombre de Jesús. Todas tus oraciones secretas en este avivamiento serán confirmadas por un milagro en el nombre de Jesucristo. Dios habla de una manera, en un lenguaje que el hombre entiende. Quiero que leamos nuestra Biblia. Primera de Reyes, capítulo 18. Voy a leer desde el versículo 1 al 8. Alguien más va a leer desde el versículo 9 al 15 y otra persona leerá desde el versículo 16 al 19. Y la última persona leerá desde el versículo 44 al 46. Empezaré. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. Y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió, yo soy, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Gracias. El libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 44. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento,
y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Alabado sea el Señor. Aleluya. Hay muchas lecciones aquí. Muchas lecciones aquí. Primero vimos a un hombre. La Biblia dice que es creyente. En el fondo, creyente. Pero también fue un administrador en el régimen malvado de Acab. Era un cristiano. Estoy usando el término de hoy. Entonces, un creyente creía en Dios, pero estaba en ese régimen malvado de Acab, muy cerca de él. Un administrador. ¿Qué tan conveniente es para un hombre vivir en un mundo así? En un mundo de dos caras. Hoy si es verde, tiene que ser verde. Mañana si es azul, Abdías tendría que ser azul. Al día siguiente, si es rosa, él tenía que ser rosa. Incluso podía ser negro, pero por dentro él es blanco. ¿Qué tan conveniente es para un hombre vivir en un mundo así? Donde no puedes ser tú mismo. No puedes ser tú mismo. Que alguien diga, con Dios todas las cosas son posibles. Con Dios todas las cosas son posibles. Abdías recibió el favor de Dios y del hombre. Que recibas el favor de Dios y del hombre en el nombre de Jesús. Donde sea que te encuentres, que recibas el favor de Dios y de los hombres en el nombre de Jesús. Abdías recibió el favor de Dios y de los hombres. La Biblia dice que cuando el camino de un hombre es recto ante Dios, Dios Todopoderoso hará que sus enemigos estén ¿en qué? En paz con él. Si lees, verás cuando él decía, he estado haciendo esto, he estado haciendo esto, he estado haciendo aquello. ¿Crees que no sabían que él estaba haciendo eso? Lo sabían. Pero el favor de Dios estaba sobre él. Él caminaba allí, aunque cuando dicen que es azul, es azul. Pero ahí mismo por dentro, él es blanco. Así que caminaba en ese régimen. Abdías hizo la diferencia. En una situación, en una circunstancia. ¿Cuál es la diferencia que estás haciendo hoy? Para muchos de ustedes que se encuentran en esa situación, porque sigue ahí hoy en día. Te encuentras en un lugar donde no puedes ser tú mismo. Hay algunas cosas a tu alrededor y no puedes ser tú mismo. Sigues fingiendo cuando estás allí. ¿Qué diferencia estás haciendo? ¿O todavía te escondes detrás de un dedo? No, no puedo hacerlo. Míralos allí, escondidos detrás de un dedo. Supongamos que esto es un dedo. Todo tu cuerpo lo está viendo, pero se esconden detrás de un dedo. Nunca pueden hacer nada. Pero en su palabra yo hago la diferencia. Él primero le dijo a Elías, Acab está matando a los profetas. Esa noticia le fue dada a Elías por medio de este hombre. A tus compañeros los están matando. Pero la carga, la angustia en el corazón de Elías, Dios había hablado. Él irá y entregará el mensaje. No, tengo que hacerlo. Le cargó en su corazón. Dios ha hablado y ha dicho, debo ver a Acab hoy, no mañana. Hoy. Y allí mismo tenemos lo que hemos visto, el destino de Abdías. Vimos sus temores, su resistencia a asociarse, a estar demasiado cerca de los profetas de su tiempo.
Vimos su fe. Vimos sus temores. Su resistencia a estar demasiado cerca de los grandes profetas de su tiempo. Quiero que alguien lea Primera de Reyes, capítulo 18, comenzando desde el versículo 7. Y yendo Abdías por el camino, Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, se encontró con Elías. y cuando lo reconoció, Lo reconoció porque lo conocía. Era alguien cercano. Lo reconoció. ¿Qué pasó? se postró sobre su rostro Se postró sobre su rostro, mi Señor, y dijo, y dijo, ¿no eres tú? Elías, ¿no eres tú? Has hecho un desastre y te fuiste. Elías, tú hiciste un desastre aquí y te fuiste. Y él respondió, yo soy. Soy yo. Él respondió, Ve, di a tu amo, ve y di a tu amo. aquí está Elías. Elías está aquí, alabado sea el Señor. ¿Puedes creerlo? Ve y dile a tu amo. Elías está aquí. El hombre de Dios nos dijo que cuando estés leyendo la Biblia, donde te sea personal, inserta tu nombre allí. Ve y dile a tu amo, Evelyn está aquí. ¿No quieres insertar tu nombre allí? Ve y dile a tu amo que estás aquí, estás en esta tierra, estás aquí. Ve y dile a tu amo. Abdías le dijo a Elías, Elías, ¿de verdad eres tú? Tú que has dispersado todo el lugar. Le dijiste a las personas que no llovería y ahora no llueve. Él dijo, sí, soy yo. Ve y dile a tu maestro que estoy aquí. Continúa, versículo 9. ¿En qué he pecado? ¿En qué pecado? Le dijo Abdías. Abdías estaba preguntando a Elías, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho? Para que entregues a tu siervo en mano de Acab, para que me mate. Para matarme. ¿Qué he hecho mal, Elías? Dices que debo ir y decirle a mi maestro que estás aquí. ¿Qué he hecho mal? Que me estás entregando al rey Acab para que me mate. Continúa, hermana. Versículo 10. Vive Jehová tu Dios, Vive Jehová tu Dios. que no ha habido nación No hay nación en la que este hombre no te ha buscado si te atrapa. Abdías le estaba diciendo, Acab, el rey, ha estado buscándote. No hay nación, no hay lugar donde no te haya buscado. Ahora si te atrapa, continúa. ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, tanto reinos Reinos, y naciones, naciones. decían, Él no está aquí. Si decían, Él no está aquí. Él ha hecho jurar Los hacía jurar que no te han hallado. que no te han hallado. Continúa. 11. Y ahora Ahora, tú dices, ve, tú me dices que vaya al mismo amo y di, aquí está Elías. y di, aquí está Elías. Verso 12. No sé a dónde el Espíritu del Señor. Y no sé a dónde el Espíritu del Señor te llevará cuando te vayas de aquí, Elías. Y al dar las nuevas a Acab, Y al decirle a Acab, y si él no te encuentra, y si él no te encuentra, que desapareces como un espíritu, me matará. me matará. Y yo, tu siervo, Tu siervo, temo a Jehová desde mi juventud. Abdías, se lamentaba. Yo he estado adorando a Dios desde mi juventud. He estado sirviendo a Dios. ¿No te dijo él lo que he hecho? ¿Cómo escondo a los profetas? Los alimento con comida y bebida. Y ahora me dices que debo decirle a Acab que estás aquí para que me mate. Continúa. Versículo 13. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua.
Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Versículo 15, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Esa es la carga en su mano. Esa es la carga en su ministerio. Dios ha hablado. No me importa lo que digas, Abdías. Yo debo ver a este hombre hoy, no mañana. Yo veré al rey hoy. Muchos de nosotros somos como Abdías. Abdías creyó. Él vio sus temores, su fe, su resistencia de asociarse con un profeta de su tiempo. Abdías no podía hacer eso porque él había comido de la mesa del enemigo. No podía hacer eso. Él ha comido ¿de dónde? De la mesa de los enemigos. Y oro por ti. Cualquier cosa que hayas comido de la mesa del enemigo no te hará daño en el nombre de Jesucristo. Todo lo que hayas tomado, comido de la mesa del enemigo no te hará daño en el nombre de Jesús. Sí. Ellos no podían declarar abiertamente. Imagínate si Abdías se ponía en pie ante Elías y decía, estamos juntos en este camino, pelearemos esta batalla juntos. 2 creyentes son mejores que uno. Nos moveremos juntos, hablaremos de esto. Imagínate si él se hubiera puesto en pie mientras Elías defendía la causa de Dios. Pero no. Se paró a un lado. Muchos de nosotros somos así. Escondidos y en silencio, con temor de la espada. No quieren ser excluidos de la sociedad. No quieren que les pongan apodos e incluso si conocen la verdad, no quieren asociarse públicamente a ella. Y eso ocurre hoy. Oro para que todo lo que hayas comido de la mesa del enemigo no te haga daño en el nombre de Jesucristo. Cuando el poder de Dios está en la vida de uno, cuando viene sobre la vida de uno, como Él lo hizo sobre los apóstoles en el día de Pentecostés, todo acerca de ti cambiará. Todo acerca de ti será afectado, tus palabras, tus acciones. Cuando el poder de Dios viene sobre un hombre, el Espíritu Santo afectará todo acerca de ti. Tus palabras, tus acciones, tu voluntad cambiará. Así que, ¿qué dirías de un hombre? Recién te dijeron, mira, a tus colegas los han matado, los están matando y dicen, quiero ver al hombre, quiero ver al asesino. ¿Qué tipo de hombre es ese? ¿Qué tipo de hombre es ese? Dios Todopoderoso quiere obrar a través de hombres aptos. Todo lo que tengas en tu mente, todo lo que estás pensando, cualquier oración que esté en tu mente ocurrirá a tiempo en el nombre de Jesús. Todas tus oraciones silenciosas ocurrirán a tiempo en el nombre de Jesús. La lección que Elías aprendió del desierto de donde venía, su experiencia con la viuda, disciplina personal, soledad, lo alentaron. Le enseñaron que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que Dios es misericordioso. Dios es grande y ahora mismo Él solo está listo, más que listo, para lanzar un ¿qué? Una campaña pública en contra de Acab y Jezabel, él solo. Fue una lección. Él estaba más equipado para la batalla ante él. Y esta es una de las batallas. Ahora él está más fuerte que nunca y dice, bien,
Esto es, públicamente diremos esto. Él lanzó una campaña pública contra ese esposo y esposa. Y así la batalla continuó. El Dios de Elías es nuestro Dios, ¿no lo es? ¿El Dios que hace qué? El Dios que responde por fuego. El Dios que responde por fuego. Que Él sea mi Dios. 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 Aleluya. Por favor, toma asiento. Varios eventos sucedieron en Israel que probaron que Dios es Dios. ¿Puede alguien leer nuevamente desde el versículo 44 al 46? A la séptima vez, siervo dijo, El siervo vino a dar un reporte ¿a quién? a Elías, A Elías. yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, Ve y dile a Acab, unge tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. gracias. Aquí vemos a un hombre feliz, a un hombre gozoso, a un hombre que está orgulloso de su Dios. Elías. Él estaba muy orgulloso. Él ha ganado. El hombre de Dios, el profeta T.B. Joshua, nos decía que él viviría para haber cumplido todo lo que él había profetizado. Elías vivió para haber cumplido todo lo que él profetizó. Así que él estaba feliz. Aquí viene la lluvia. Elías estaba dotado con el poder, con fortaleza. La mano de Dios estaba sobre su vida. El hombre de Dios, el profeta T.B. Joshua, nos dijo algo. Él dijo, lo que parece ordinario puede que tenga un significado extraordinario. El año pasado les dije cómo yo había visto orar al profeta T.B. Joshua. Es muy inusual. Los grandes hombres tienen grandes hábitos. La manera en la que Elías oró fue inusual, pero él oró y la lluvia estaba viniendo. Y envió a alguien, a Acab, el rey, quien fue testigo de todo. Dile que se vaya, está a punto de llover. La Biblia dice que el rey subió a su carro, pero Elías corrió adelante del rey. ¿Qué hombre es este? Él corrió más rápido que el rey, que iba a caballo. El rey estaba allí y este hombre corrió. ¿Qué tipo de hombre es este? Recuerda lo que Abdías dijo, no sé a dónde el Espíritu del Señor te va a llevar cuando te vayas de aquí. ¿Era Elías un hombre? Sí, era un hombre, porque la Biblia nos dice que era un hombre de naturaleza como la nuestra. Elías corrió delante de Acab. Así que tú también correrás adelante de tus enemigos en el nombre de Jesucristo. Correrás delante de tus enemigos en el nombre de Jesús. De tus perseguidores, correrás delante de ellos en el nombre de Jesús. Ellos correrán y se desmayarán en el nombre de Jesucristo. Dios estaba con él.
porque Él obedeció la voz de Dios, su palabra. Él no solo tenía la palabra de Dios, tenía el Espíritu de Dios, no solo la palabra de Dios. Es por eso que Él fue exitoso en todo lo que hacía. Y hoy tienes a un verdadero mediador. Un verdadero mediador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien está en pie ante Dios y tú por siempre. Él tomó tu lugar como pecador, intercediendo por ti, para que puedas ser acepto por su causa. En Él, en Cristo Jesús, podemos tener verdadera comunión, verdadera adoración, como lo estamos haciendo ahora. La palabra de Dios para todo lo que necesitas. Tenemos a nuestro verdadero mediador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien ha tomado tu lugar como pecador. Él te ha dado vida. Él te ha dado esperanza. Él te ha dado gozo. La vida de un cristiano es un asunto ¿de qué? De obediencia. Obediencia. Obediencia a la palabra de Dios, confiando en su bondad, que te sostiene en todo, de día en día. Por el milagro de su gracia, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de la muerte. Debe ser la respuesta a todos tus problemas, de la misericordia y la provisión de Dios, que Él resucitó. Él está vivo. Cristo está vivo. Esa debería ser la respuesta a todos tus problemas, tus preguntas. Así que, pueblo de Dios, el sufrimiento de Cristo por ti nunca debe ser en vano. Nunca debe ser en vano. Hoy, Cristo ha hecho eso por ti. No necesitas temer de nadie para hablar acerca de Él, donde sea que estés. Él es un buen Dios. Él es un buen Salvador. Así que aquí estamos otra vez. Les bendigo. Les bendigo. Dios Todopoderoso les bendice. El Espíritu Santo estará contigo como tu ayudador, como tu consolador, como tu portavoz, en el nombre de Jesucristo. Así que prepárate.